En esta parte, lo que vamos a hablar es sobre el dimensionamiento de los objetos. ¿A qué se refiere? Primeramente, estábamos nosotros haciendo un dimensionamiento, o mejor dicho, poner las medidas, determinar las líneas de dimensión, de extensión, las notas, las flechas y algún elemento más, ¿no? Para poder leer un plano. Pero hay planos en los que son bidimensionales y también hay planos en los que son tridimensionales, como por ejemplo, como lo que estábamos viendo en las vistas, ¿no? Las vistas horizontal, frontal, de perfil son en sí bidimensionales, pero el objeto en sí, en un isométrico, nosotros tenemos que hacer en forma tridimensional. Entonces, esta primera parte se refiere más que todo a algunas reglas que debemos de tener en cuenta cuando hacemos el dimensionamiento básico, pero en dibujos bidimensionales. Hasta la fecha solamente nosotros lo que hacíamos era guiarnos, lo que nos dicen los autores, dejar los trabajos en función de ello, pero no teníamos aún un criterio exacto que nos dice las normas. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice las normas? En este caso, fíjense, toda esta teoría lo estoy extrayendo de un libro, de un libro titulado Dibujo y Diseño e Ingeniería de la sexta edición de Cecil Jensen, Hay Hessel y Dennis Short, ya es de la editorial McGraw-Hill. Les recuerdo esto porque es necesario que nosotros pongamos siempre la fuente. De lo contrario, estaríamos cometiendo plagio. Bien, recuerden que no hay en sí una regla en la que me diga, oiga, usted va a utilizar solamente el sistema DIN o el sistema ASA o ISO. Hoy en el mundo se utilizan sí los dos sistemas. Por eso es que el autor de este libro, Dibujo y Diseño e Ingeniería de Cecil Jensen, toma en consideración eso y nos toma como una nota de inicio. Muy bien, veamos aquí. El dimensionamiento básico. En sí, el dimensionamiento básico, el dibujo, consiste en considerar todas las vistas necesarias para explicar la forma, las dimensiones para la manufactura y las especificaciones, así como el material y cantidad que se necesite, ¿no? Aquí como dice, fíjense, por lo tanto, un dibujo de trabajo consiste en todas las vistas necesarias para explicar la forma, las dimensiones para la manufactura y las especificaciones, así como el material y cantidad de trabajo que se necesite. Miren, si nosotros tenemos en cuenta este dibujo, aquí nos describe muchísimas acotaciones, nos describe una guía. Aquí en cuadrito va una nota, esta es una línea de extensión, perdón, una línea de centro de este círculo, esta es una línea de extensión, esta es una línea de dimensión, aquí también está hay una nota, dimensiones de referencia, ¿qué significa cuando está entre paréntesis? ¿No? Un símbolo de proyección, las dimensiones en pulgadas, los necesarios y así. En sí, lo que nos están dando es que en el dibujo, dice, se dan dimensiones mediante líneas de extensión, líneas de dimensionamiento, guías, puntas de flecha, números de notas y símbolos. Las líneas usadas en el dimensionamiento son delgadas, en contraste con el contorno del dibujo. Ajá. Aquí, ¿qué me están diciendo? Que las líneas usadas en el dimensionamiento son delgadas en contraste con el contorno del dibujo. Quiere decir, que el dibujo, las líneas son más gruesas, más intensas, y las líneas de dimensionamiento son más delgadas, ¿no? Otra es que
Estas dimensiones, dice, no se repiten en otras vistas. Ojo, si yo estoy, por ejemplo, aquí, he dicho que esto mide 3.5, si esta es una vista, supongamos, horizontal, esta dimensión no puedo yo volverlas a repetir en esta vista que es frontal. Recuerden que este es horizontal y este es frontal. Entonces, esta vista, por ejemplo, de aquí, no, esta línea de extensión 3.5, no lo puede volver a poner aquí, ¿no? Entonces, nunca se repite en las vistas. Aquí solamente hay vista horizontal, frontal y falta de perfil. ¿Por qué no se pone aquí de perfil? Porque no es necesario. Fíjense, aquí ya me describe todas las vistas necesarias para hacer el isométrico, para darme cuenta del isométrico. Entonces, hay algo muy importante. Estas dimensiones no se repiten en otras vistas. Solamente se repiten en una sola vista. No se olviden eso. Entonces, eso es a tener en cuenta muy encarecidamente. Bien. Veamos la siguiente regla. Las líneas de dimensión y extensión. Dentro de las líneas de dimensión, fíjense, esta es la línea de dimensión, ¿no? Todo este de aquí. Esta es en sí la dimensión. Y esta de aquí que nos dice cuánto va a medir son las líneas de extensión. Muy bien. Pero dentro de este dibujo hay flechitas. Hay flechas. Miren que nos indican. Hay flechas aquí. Entonces, estas flechas, la longitud de la punta de la flecha debe ser igual a la altura de los números usados para dar las dimensiones. Deben ser igual, no se olviden, la longitud de la punta de las flechas debe ser igual a la altura de los números usados para dar las dimensiones. Entonces recuerden esto, este número 3 debe ser igual a este tamaño de esta flechita. No se olviden. Otro es, cuando el espacio es chiquitito o es limitado, miren aquí, por ejemplo, es limitado, no se utilizan flechas, se utilizan puntos. Aquí están 2 puntos, vean. Se utilizan puntos, porque si pusiéramos aquí las flechitas no caberían, ¿verdad? Entonces se utilizan puntos, como está en el dibujo. Ahora, miren aquí, hay una línea de dimensión grande, una línea de dimensión chica, y otra línea de dimensión chica. ¿Por qué no se pone al revés? ¿Por qué? Porque la regla nos dice que siempre se debe de poner, cuando hay líneas de dimensiones que son así en esta parte paralela, siempre se inicia con el más pequeño. En este caso, por ejemplo, 1.5, 0.6. Inicia con el más pequeño. Luego se pone la línea de dimensión más grande. ¿Qué pasaría si ponemos al revés? Entonces, si esta línea de dimensión grande bajamos abajo, se va a cruzar esta línea de extensión, ¿verdad? Si esto, miren, aquí lo ponemos aquí, se cruza esta línea de dimensión. Entonces, eso se debe de evitar. Se debe de evitar muchísimo eso, el cruce de las líneas de dimensión, como las líneas de extensión. Por ejemplo, aquí, miren, acá hay una línea de extensión que está cruzando, que está topando a la línea del objeto. Entonces, esta línea del objeto no debe de existir esto, salvo a la que ya no haya más posibilidad de hacer. Como en este caso, por ejemplo, ¿cómo podríamos poner la dimensión de aquí? Nunca se pone una dimensión aquí en esta parte adentro. Nunca las dimensiones se ponen, ojo aquí. ¿Está viendo algunos trabajos que ustedes ponían las dimensiones dentro del objeto? No. No se hace. Eso se tiene que evitar. Eso se tiene que evitar. Porque yo podría haber puesto aquí este 0.50 aquí dentro. Pero no. Nunca se dimensiona dentro del objeto. Eviten eso. Muy bien. Otra es que el espacio adecuado, dice, entre líneas de dimensión paralela, es de 8 milímetros. Entonces, fíjense, esta línea de aquí, a esta línea de aquí, a esta línea de aquí, un espacio adecuado debe de ser de 8 milímetros. ¿No? Tratar de que sean de 8 milímetros. Y este espacio de aquí, este espacio pequeñito que estoy señalando aquí,
este espacio pequeño debe ser aproximadamente de 3 milímetros. Ya, no se vayan a olvidar. Este debe ser de 3 milímetros. Entonces, el espacio que yo tengo de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, fíjense, de aquí hasta aquí, que no se hace nada, que no se escribe, que nunca debe de topar al objeto, esta línea de extensión nunca debe topar al objeto, esta debe de ser de 3 milímetros. Ya, no se olviden, 3 milímetros y de aquí hasta aquí, se olviden, esos tenemos que respetar. Y la flecha, el tamaño de la flecha, el tamaño de la punta de la flecha debe ser al tamaño de la dimensión del número que estamos tomando. Este 2, por ejemplo, debe ser del mismo tamaño aquí en altura, ¿no? Esto debe ser 3 milímetros y de aquí a aquí, la separación del objeto a la línea de extensión debe de ser aproximadamente de 10 milímetros, o de 10 milímetros, si tomamos 10 milímetros. Y aquí es 3 milímetros. No se vayan a olvidar eso. Es muy importante. Es lo que nos dice el autor. Está considerando, entre todos los casos, tanto las normas DIN como las normas ISO. Muy bien. Otro muy importante, el tamaño de la flechita va a ser el tamaño del número que estamos tomando. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Va a ser el tamaño del número que estamos tomando. Muy bien. Miren, estas son las formas como nosotros dimensionamos. De la línea de dimensión y este de aquí son las líneas de extensión, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí también, miren cómo estamos dimensionando. Y cuando los espacios son pequeños, ¿qué hacemos? Ponemos puntitos negros, ¿no? Bien, aquí está. Aquí está la norma, normalmente igual a la altura de los números, ¿no? Esta parte de las flechitas son igual a los números, al tamaño de los números, ¿no? Y aquí también. Siempre dice la flecha debe tocar la línea de extensión. Ojo, no se olviden esto. La flecha debe tocar la línea de extensión. Aquí también fíjense, ese espacio pequeño no es la forma de dimensionamiento oblicuo. La forma de un dimensionamiento oblicuo. Aquí también tenemos, fíjense, aquí espacios pequeños, un puntito, y aquí también esta forma. Cuando ya no hay espacios, pones una flecha y 1.5. Aquí si hay espacios, sí, 13.8 por ejemplo, y aquí también cuando hay espacios, aquí está la línea de extensión, también la línea de extensión, y me indica entre estos 2.5, ¿no? Estas son áreas pequeñas, áreas limitadas. Igual aquí también, fíjense, en estos espacios, 1, 2, 3, 4, 5, en los 5 espacios es 3.5, y cada uno está con su puntito, porque ahí no cabería pues el número que estamos utilizando, no el tamaño del número que estamos utilizando. Recuerden que cuando es un sistema métrico, entonces esto está medido ¿en qué? En metros, ¿no? En metros, en centímetros. Entonces, por eso se pone esta nota. Esa nota significa que esto es un sistema métrico. Sistema métrico. Muy bien. Ahora aquí, en esta lista, por ejemplo, aquí tenemos un FI 26, FI 22, FI 18, FI 14. Miren, ¿por dónde empieza? Por más pequeño. 14, 18, 22, 26. Nunca al revés, nunca 26, luego 22, luego 18, nunca 14. ¿Por qué? Porque se cruzarían las líneas de extensión. Entonces, y ya habría una línea de extensión. Y ahora este FI, ¿qué significa? Que esto es circular. ¿Verdad? Esto es circular. Por eso es que este FI aquí, este es un círculo. Por eso aquí dice, no, las dimensiones más que FI es la que más se acerca al contorno. El más pequeño siempre se acerca más al dibujo. Bien, aquí, por ejemplo, esto que ven ustedes aquí, este es un corte. Este es un corte. Significa que como este es largo, entonces le han hecho el corte para tomar que de aquí a aquí hay un diámetro de 150. Es larguísimo. Si es un sistema métrico, imagínense 150, si es en centímetros, 1,5 metros. Entonces eso no va a caber en nuestro formato A2. No va a caber en nuestro formato A2. Vamos a tener problemas ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el corte
indicamos, ¿no? Esto significa que esto se extiende hasta 150, puede ser centímetros, puede ser metros, ¿no? Es una vista parcial. Muy bien, seguimos. Aquí también, para una mejor, dice legibilidad del dibujo. Ojo, miren, aquí es pequeño, también hay puntos. 10, 15 puntos. Y si está más pequeño todavía, entonces podemos utilizar flechas, ¿no? Como en este caso aquí, miren, aquí estamos, es muy pequeño, utilizamos una flecha. Y la flecha, la punta de la flecha debe ser el tamaño del número que estamos utilizando. Entonces, esta es la forma como debemos nosotros de dimensionar estas partes en forma bidimensional. Ahora, imagínense que aquí yo podría haber dimensionado, pues aquí una flecha aquí, flecha de extensión aquí, flecha de extensión y una dimensión aquí. Pero ¿qué tendría que ser? Tendría que ser para 1, después para aquí 2, después aquí 3, después aquí 4 y muchos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una sola. Por ejemplo, aquí indicamos que esto es un diámetro que mide 4.40. ¿no? Y una sola quiere decir que todo esto es 4.40, ¿no? Y así es la forma como se dimensiona. Evitamos hacer las dimensiones dentro de la figura. A lo mucho, si es que ya es imposible, podemos hacerlo, pero evitemos hacer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo lo hago esta fuera aquí? Este dimensionamiento fuera aquí, chocaría, se cruzaría con el objeto. Se escribiría 1, 2 veces. Sí, aquí está cruzando una vez, aquí sería 2 veces si es que lo haga fuera. Entonces esto va a hacer que haya 2 cruces. Entonces no, como es imposible, entonces lo hago aquí, pero que sea una sola vez se cruce. Evitemos entonces el cruce de las líneas de extensión. Las líneas de extensión. Bien. Recordemos que en este espacio pequeño que esta línea de extensión no toca a la línea de objeto. Y esto, ¿cuánto es la medida? La medida es mínimo 3 milímetros. 3 milímetros. Y de aquí a aquí, de aquí hasta el dimensionamiento es de, como nos dice el libro, es de aproximadamente 10 milímetros. De aquí a aquí 10 milímetros y este espacio en blanco, de aquí este espacio en blanco, 3 milímetros. Muy bien, entonces seguimos. Esta, por ejemplo, es una forma incorrecta. Siempre se tiene, ya aquí nos hace confundir. Parece que esto fuera parte del objeto. Nos hace confundir. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Sacarlo hacia afuera. Este aquí con un espacio de 3 milímetros y de aquí hasta aquí, de 10 milímetros es como mínimo, ¿no? Entonces, esta forma no se hace porque se estaría confundiendo como parte del objeto. Esta es la forma correcta. Recuerden que este es más intenso y este es menos intenso. Como decía antes, las líneas usadas en el diseñamiento, dice, son delgadas en contraste con el entorno del dibujo. No nos olvidemos eso. Muy bien. Nuevamente aquí también, entre círculos de líneas, centro usadas como líneas de tensión entre círculos, significa que esta es la dimensión entre los centros de los círculos, ¿no? Es lo que estamos utilizando. Bien. Aquí también, igual fíjense, esta partecita ya la vamos a hacer la próxima clase, después del 102, esto significa el achurado, ¿no? Que sí que es una pieza que se ha cortado. Se ha cortado y eso significa un achurado. Muy bien, también, fíjense, aquí empezamos con el menor, mayor y el mayor, ¿no? Empezamos con el menor, mayor y mayor. Acá hay interrupciones en las líneas de extensión. Entonces, aquí hay interrupciones que sí es posible hacerlo. Cuando ya no hay manera como dimensionar, es la única forma de hacerlo. Pero evitemos estas interrupciones también. Líneas, dice, de extensión oblicuas. Estas líneas de extensión oblicuas son necesarias mayormente cuando ya son imposibles, ¿no?, de darlas y hacer cruce, porque yo podría haber hecho por aquí, ¿no?
Yo podría haber hecho aquí, pero se cruzaría. Entonces, es posible también hacer así. Quiere decir que significa de aquí a aquí es 0.24, de aquí a aquí es 0.6, ¿no? En esta línea oblicua, en esta figura que no es uniforme. De la misma manera, tenemos aquí también, fíjense, esta es la forma también que podríamos dimensionar, que siempre tira hacia un ángulo dado. Cuando nosotros queremos dar a conocer el ángulo, cuántos mide, esta es la forma de hacerlo, ¿no? Esta es la forma de hacerlo. Esta significa que es un círculo, ya ustedes saben, esto es phi, 1.56 es un círculo. Estas son líneas de ayuradas, líneas de corte, y así sucesivamente. Fíjense cómo se está dando aquí. Líneas de extensión desde un punto, fíjense, de aquí es esta, ¿no? Y aquí es esta, el cruce, porque si no tendrías que hacer aquí con un ángulo, no, es esto, ¿no? Y esto de aquí, el phi o el diámetro es 1.88. Estas son líneas de extensión o de proyección. Muy bien, aquí hay una parte importante que es una guía. ¿Qué es una guía? Veamos. Una guía, dice, será generalmente una zona línea recta inclinada. Ojo, aquí dice, una guía será generalmente una zona línea recta inclinada. No es horizontal ni vertical, excepto por las pequeñas porciones horizontales que se extienden hacia el centro o altura de la primera o última letra o dígito de la nota. Ahora aquí, la guía, dice, termina en una pequeña flecha de punto de por lo menos 1.5 milímetros. Entonces la guía, ojo, dice, la guía es una línea recta que termina en una punta de flecha que tiene una medida de 1.5 milímetros. No se olviden eso, 1.5 milímetros, ¿no? Entonces, ¿cuál es una línea guía? Ustedes dirán, ¿cuál es la línea guía? Veamos aquí. Esta es una línea guía. ¿Ve? No es vertical ni es horizontal. No es vertical ni es horizontal, es oblicua. Y esta termina en una punta de flecha de aproximadamente 1.5 milímetros. El tamaño de esta línea, de esta flecha, de esta guía, es de 1.5 milímetros. ¿Me bien? Bien. Aquí también el autor nos dice notas. Las notas se usan para simplificar y complementar el dimensionamiento con información sobre el dibujo de manera condensada y sistemática. Esta es una nota. Esta es una nota. Quiere decir que esto complementa, ¿no?, el dimensionamiento con información dada. Nos está diciendo que todo esto está en sistema métrico. Entonces, esta es una guía y esta es una nota. No se olviden, esta es una guía que es oblicua, ¿no? Aquí por ejemplo también tenemos otra guía que es oblicua, y su tamaño es de 1.5, el tamaño de la flecha es 1.5 milímetros. Es una guía, son oblicuas, no son horizontales ni verticales, y esta es una nota. Esto me describe una nota. Muy bien. Aquí también hay algunas, cómo se deben mostrar las pulgadas decimales, ¿no? Se debe estar, por ejemplo, de esta manera, 25 pulgadas, no 25 así, ¿no? Cuando son menores, 0.55 no se hace 0.55. Eso es lo que nos da a conocer el autor, ¿no? Y aquí nos da un ejemplo. Fíjense, 3.0, 1.50, aquí no es 0.70, sino 0.70, ¿no? Cuando estamos en pulgadas, ojo, cuando estamos en pulgadas decimales. Hay otra. También se utiliza el sistema de pies y pulgadas, ¿no? Fracciones también. Estas mayormente, como dice, se relacionan con los trabajos de arquitectura. ¿Ya? Cuando se utiliza
números mixtos, o pulgadas, algo así, cuando se escriben las pulgadas con un signo super, como superíndice, como está aquí. Esto entonces utiliza mayormente los arquitectos, que esta es la forma, ¿no? 3, el símbolo en el super, ¿no? O número de fracciones, este es pies de pulgadas, la forma de pies de pulgadas, y esto mayormente lo utilizan los arquitectos. Nosotros, ¿qué mayormente estamos utilizando? Utilizamos esto, pulgadas decimales, ¿no? 1.5, 0.70, es 0.7, 0.60 y así sucesivamente. Este estamos utilizando. No utilizamos esto que lo utilizan los arquitectos. Ahora, bien. También, como este es en pulgadas, también en el sistema internacional. Si no vamos a utilizar el sistema internacional, se utiliza, por ejemplo, cuando es un número entero, se utiliza el 2, cuando es del 1 al 9. El 2, no se utiliza 0.2 o 2.0, no, 2 nada más. Y cuando son valores menores que 1, por ejemplo aquí 0.2, se pone 0.2, no se utiliza 0.2 o 0.2. En este caso se pone cuando nosotros estamos utilizando, ¿qué sistema? El sistema de pulgadas, ¿no? El sistema de pulgadas. Entonces, esto aquí es el sistema métrico del sistema internacional. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta. Las unidades medias estándar de dibujo de ingeniería son los milímetros, para medir unidades y micrómetros, ¿no? Para asperezas de la superficie. Micrómetros utilizamos para las asperezas. También vamos a hacer, no solamente para las asperezas, sino también para el acabado, ¿no? Hay una cierta medida para hacer el acabado superficial de las piezas. Entonces, esto es en el sistema internacional y el otro en el sistema SIP o sistema métrico. Veamos aquí. Dice, el sistema métrico deberá tener una nota general. No, debe tener una nota general. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que poníamos aquí, voy a volver en esta parte, aquí, fíjense, esta es una nota, ¿no? Entonces, este sistema métrico debe tener siempre una nota, que estamos utilizando el sistema métrico. Entonces, si estamos utilizando el sistema métrico, nos estamos refiriendo a esta parte, ¿no? Aquí, nos estamos refiriendo a esto. Dice, un dibujo debe tener una nota general. ¿Cómo? A menos que se especifique otra cosa, las dimensiones están dadas en milímetros, a menos que se especifiquen, entonces, sistema métrico, este está dado en milímetros. Ya sabemos, entonces, si yo le digo, este es un sistema métrico, ustedes deben decir, este es 76 milímetros, 38 milímetros, 17.5 milímetros, 16 milímetros, y así sucesivamente. Ya, a menos que yo les diga, por ejemplo, no, está en centímetros, o está en metros para hacer una escala de reducción. No, pero mayormente, cuando ustedes tengan en un sistema en un sistema métrico, en el sistema SI, esto está en milímetros, a menos que haya una nota respectiva que nos diga que no es así. Muy bien, ahora de ángulos, veamos los ángulos. Hay varias formas de decirlo, ¿no? Los ángulos se miden en grados. Se prefieren usar los grados con decimales a usar los grados minutos y segundos, ¿verdad? Mayormente se utiliza así, 10 grados. No, no se utiliza de esta forma. Es poco, no es tan común, 130 grados, 30 minutos, 15 segundos. No, mayormente es así. Por ejemplo, aquí este es 30.25, ¿no? No, aquí también, por ejemplo, 10 grados, aquí 45, más su tolerancia, más o menos significa tolerancia 0.5 grados. Aquí puede ser 44.5 o 45.5. Esa es su tolerancia que se le puede dar a este. Eso es lo que el técnico va a tener en cuenta en el momento de manufacturar la pieza. Puede haber una tolerancia de esto. Entonces, casi no se utiliza minutos ni segundos en las unidades angulares. Bien, aquí también tenemos
unas reglas básicas del dimensionamiento. Es algo básico. Pero lo más importante aquí es que nos dice, ¿no? Siempre que sea posible, se deben poner las dimensiones entre las vistas. Ojo, entre las vistas. Y hay algo aquí muy importante. ¿Por qué entre las vistas? Veamos aquí. Las dimensiones aquí. ¿Qué vista es esta? Horizontal, frontal y de perfil. Las dimensiones mayormente aquí, entre las vistas. Fíjense. Entre las vistas. Aquí, por ejemplo, dice, las dimensiones más pequeñas se colocan más cerca a la vista que está dimensionada. Eso es de hecho, ¿no? Aquí es 18 y aquí mide 50. El más grande es 50, entonces está más alejada y las más pequeñas están más cerca al objeto. Como aquí también. Fíjense, 14, esta misma medida es la misma, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Este es 28, este es 14. Si es que yo pusiera en esta vista nada más, esto sería primero y esto sería segundo. ¿Por qué? Para evitar este cruce. Porque si yo pusiera este 50 abajo aquí y luego los pequeños, había cruce entre líneas de extensión y eso no está permitido. No está permitido. Aquí significa que esto está en pulgadas y esto está en ¿qué? En milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da una nota que nos dice, esto está en sistema métrico. También aquí hay dimensionamientos pequeños, por eso aquí está utilizando puntos, ¿no? Cuando hay pequeños y no se puede utilizar, estamos utilizando puntos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta en estas reglas básicas que están aquí. Ustedes lo van a leer nuevamente. En la que nos describe todo está en estos ejemplos. Muy bien, sigamos. Contornos simétricos. Miren aquí. Este símbolo de simetría, significa que este dibujo que está aquí es lo mismo que está aquí. Entonces, dibujar todo esto, imagínense que la pieza sea bien detallada, sería tedioso. Pero si sabemos que los dos son iguales, entonces me evito dibujar esto poniendo este símbolo. Significa que esta figura de aquí es lo mismo de aquí. Ese es el símbolo de simetría. ¿Ve? Entonces, con este símbolo de simetría yo ya me estoy evitando dibujar y para mí se me hace más fácil también dimensionar, ¿no? Se me hace muy fácil para dimensionar. Entonces, esto es la forma como se dimensionan los contornos o elementos simétricos. Aquí, por ejemplo, ¿no? De esta parte mide 0.38, entonces este está en pulgadas, ¿no? 0.32 en pulgadas cada vez es menos. Y me dije que esto es simétrico, que es, los dos son simétricos. Los dos son simétricos, entonces son iguales. No, también no le puedo dibujar como en este caso, pero podemos hacer de estas dos formas. Muy bien. Acá hay una parte muy importante. Las dimensiones de referencia. Aquí dice referencia, el autor dice referencia, pero es de referencia, ¿no? Aquí hay un pequeño lapsus del autor. Entonces, veamos. Una dimensión de referencia se da solo con información y no es necesario para fabricación o inspección. Ajá. Aparece encerrado entre paréntesis. Probablemente se ha usado con la abreviatura ref, para indicar una dimensión de referencia. ¿Qué es referencia? Es como si yo dijese, por ejemplo, dame una referencia de llegar a un sitio dado. Entonces, más o menos vete por tal sitio, por tal lugar, por tal parque, por ahí ver alguna cosa. Eso es de referencia. Entonces, ¿qué significa? Que no es algo exacto, ¿no? Que es algo, ¿cómo diría? Para salir del paso, para poder ayudarnos. Que no es necesario que sea exacto, que no es necesario que lo midamos, que no va a estar, cuando se produzca, no se va a tener en cuenta las medidas de inspección, ¿no? Esas líneas de referencia. Por ejemplo, esas dice, siempre van entre paréntesis. Veamos aquí un modelo. Aquí, por ejemplo, está en sistema métrico y dice que aquí mide 80. Pero estas medidas no deben ser tan exactas,
entonces yo le pongo entre paréntesis. Digo que está en sistema métrico, entonces está en milímetros, 80 milímetros, que no van a ser tan exactos, ¿no? Es únicamente dimensión de referencia. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la medida aquí es 45 más 35 sería 8, 75. De aquí 75. Oye, pero aquí mide 75, aquí mide 80. ¿Por qué es esto? Esto está mal. No, sino que está entre paréntesis, es una dimensión únicamente de referencia. ¿No? Pero aquí, por ejemplo, si ya no está entre paréntesis, entonces debe ser exacto. 80 menos 45 va a ser este espacio. ¿Verdad? Va a ser este espacio. Entonces, hay que tener muy en cuenta, esta medida aquí no va a ser exacto, puede pasarse un poquito más, pero aquí sí son exactos, estas dos líneas son exactas. Este es de referencia o algo así que no se va a tener en cuenta. Bien, dimensiones sin escala. Dice, cuando en un dibujo se altera una dimensión y se hace sin escala. ¿Se acuerdan ustedes que a veces ustedes preguntan, ingeniero, está haciendo la escala, pero ¿cuál de ellas tomo? Yo les decía, tomen la de la escala. Tomen el del 1,1 y abajo va el de la escala. Nunca se mide la escala dada, porque si ustedes van a hacer eso, entonces tendrían que poner esta línea recta gruesa. Entonces quiere decir que es una dimensión sin escala. Recuerden, si ustedes supongamos quieren aumentar a una escala. En la escala 1,1 mide 10. Entonces, ustedes aumentan una escala y mide 30. Si ustedes ponen ya en el dibujo 30, entonces tendrían que haber puesto con esto, con esta línea gruesa. Quiere decir que es una dimensión sin escala. Pero si ustedes ponen, si mide 10, y lo han aumentado, supongamos una escala 10:1, es a 1:1, y 10:1 me diría 100, ¿no? No van a poner 100, van a seguir poniendo 10, y en la escala 10, 2.1, ¿no? 10, 2.1. Entonces, ¿qué se pone? Se pone el número del 1,1 y la escala abajo. Pero si ustedes van a poner los 100, entonces habría que poner esta línea gruesa. Y esto es casi, no se ve muchísimo, esto de dimensionamiento sin escala. Ya, esto es un dimensionamiento sin escala. Me acuerdo una vez, tomé una práctica y un muchacho hizo esto, ¿no? Hizo esto. Y tenía toda la razón, ¿no? Yo no estoy considerando la escala, sino tomando ya la medida de la escala. Y tenía toda la razón. Pero no podemos hacer todo esto con este símbolo grueso, pues no. Imagínense, todo un dibujo con este símbolo grueso. No se vería muy bien. Bien, veamos ahora dimensionamiento de características circulares. Mejor nos vamos con algunos ejemplos, ¿no? Es mayormente cuando en las circulares es cuando se ve más o menos el diámetro, ¿no? El diámetro. Y aquí, miren, esta es una vista frontal, aquí debe estar la vista horizontal, frontal, y es la de perfil, ¿no? Entonces la de perfil me dice que estos son circulares, ¿no? Que esta pieza es circular, La de perfil me está indicando que estos son piezas circulares. Entonces, supongamos que no existe esta vista. Entonces, si no existe esta vista, entonces, ¿qué hago? ¿Qué uso yo? Aquí, fíjense, empezaría a usar este simbolito. Este símbolo griego, ¿no? Sí, empiezo a usar, significa que este es un diámetro. Entonces ya no utilizo esta vista de perfil, como aquí, como es en un dibujo de una sola vista, ¿ve? Entonces quiere decir que este es circular, a pesar que no tiene la vista de perfil, no está aquí la vista de perfil. Entonces esto es un dibujo de una sola vista. Esto ya en sí está replicando dos cosas, ¿no? Ustedes cuando conozcan y no vean esta vista y vean solamente esta, significa que estos son diámetros. Estos son diámetros. Y esto entonces circular. Todas estas piezas circulan. No necesariamente esto necesitaría. Pues solamente esta vista, con eso ya me doy cuenta que son circulares. Bien, ¿cómo se hace el dimensionamiento? Dos formas. Podría ser así, si hay un interno y un externo. No, podemos hacer el externo aquí,
diámetro y el interno aquí en diámetro, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo podría hacer para aquí, este chiquito aquí, verlo, el diámetro interno podría ser hacia afuera, ¿qué pasaría? Se cruzaría la línea de extensión con el de la, el diámetro exterior, ¿no? No el interior, sino el exterior, entonces habría cruce. Eso tenemos que evitar. Otra forma es de esta también, ¿no? Me olvidaba. Estas líneas de aquí, tanto verticales como horizontales, fíjense, tienen una interrupción. Estas interrupciones tienen que ser mayormente también de 3 milímetros. Estas interrupciones 3 milímetros. Y esto significa que es el centro de un círculo, ¿no? Esto significa que es un centro de un círculo. Estos son líneas de construcción. Estos son líneas de extensión. Por lo tanto, estas deben ser con menor intensidad. Muy bien, aquí también, fíjense, es un diámetro. Esta es la forma de un diámetro. O también podemos hacer el diámetro de esta forma, fíjense, con una flecha. Con una flecha. O una guía. ¿No? Esto es cómo nosotros podemos dimensionar un diámetro en las vistas, ¿no? En las vistas. Muy bien, veamos aquí otro diámetro también. Otro diámetro también que es posible utilizar. Bien, fíjense aquí. ¿Esto qué es? En ANSA habíamos visto, estos son líneas de simetría. Quiere decir que de aquí hasta aquí, este dibujo de aquí se repite aquí. Este mismo dibujo de aquí se repite aquí. Entonces estos son simétricos. Se repite aquí. Son simétricos. Entonces significa, por ejemplo, si esto yo lo repito aquí, se va a hacer grande. Miren, este está midiendo, si es en sistema métrico, 120, puede ser 120 metros, 120 centímetros, 120 milímetros. Entonces, ¿qué está sucediendo? Va a ser grande. Entonces, ¿qué se hace? Un corte, como está aquí. Hacemos un corte, entonces esto ya no dibujamos esta parte de aquí, ni dimensionamos grande, sino hacemos esta dimensión escalonada y del menor al mayor, ¿no? Fíjense, es de esta forma. Entonces, esto significa, volviendo al hecho, significa simetría y esto todo se va a volver a repetir aquí. Se vuelve a repetir ahí. ¿Ya? Entonces, y todo esto de aquí a aquí, todo tiene un diámetro de 150, aquí es 175, 200 y de aquí 120. Y esto significa que son circulares. ¿Qué viste? Esto significa que así cortado, es un achurado, que sí un corte. Hagan de cuenta que ustedes están viendo un plato y a la mitad lo han cortado el plato. No, a la mitad lo han cortado el plato. Entonces este plato se está viendo aquí, el corte se está viendo aquí, ¿no? Entonces, esto es grande, entonces podemos hacer un corte y hacer un achurado para darnos cuenta. Y esta es la forma, ¿no? La círculos es escalonada. Imagínense aquí, solamente es necesario una parte del dibujo para poder leer el plano. Para poder nosotros leer el plano. Muy bien. Veamos ahora otro. Radios. Vamos a ver lo que son radios. Bien, aquí el método general para dimensionar un arco circular es dando su radio. Ojo, aquí dice un arco circular es dando su radio. Bien, veamos los ejemplos. Es mejor ver con los ejemplos. Muy bien, veamos aquí los ejemplos. Aquí, por ejemplo, este es un arco. Entonces quiere decir que el radio para la construcción de este radio es de 22. De 22. En este caso no tiene un sistema métrico, está en pulgadas, ¿no? Entonces de 22 pulgadas. Aquí, por ejemplo, este es un radio de 0.6 pulgadas. Aquí, un radio pequeño de 0.1, aquí también un radio pequeño de 0.1 y así sucesivamente. Ojo, esto es generalmente para dimensionar un arco circular dando su radio. No se olviden. Aquí, por ejemplo, la construcción de esto es de 9 pulgadas, ¿no? Aquí. Pero miren dónde está el centro. El centro está de aquí a aquí 22.8 y de aquí a aquí 15. Agarró el centro y de aquí a aquí debe medir 9 pulgadas. Y así sucesivamente. Fíjense aquí, para esta parte,
¿Cuánto es su dimensión? Está en 110, y a partir de esta línea guía de esto, está 1.8, y aquí, este radio es la que debemos nosotros de construir. Y así, sucesivamente, nosotros hacemos solamente, dimensionamos un arco circular mediante su radio. Estoy hablando de arcos, solamente para arcos. No se hace esto para círculos, para arcos. Luego, aquí tengo también, aquí por ejemplo, la línea es grande, 8.2, aquí es 7.4, aquí es 8.2. Esta, imagínense un radio de 8.2. Entonces, no nos está describiendo 8.2, estaría más abajo todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Indicamos una línea de dimensión de radio reducida. Con esta línea, esto que hacemos aquí, nos indica que esto está reducido. Exactamente, no es 8.2. Esto debe ser más. Entonces aquí también esto está reducido, 8.2, pero aquí es 4. Entonces no es 4, este debe ser más, ¿no? Pero no vamos a estar dibujándolo tan grande. Entonces es necesario hacer esta interrupción que nos indica que es una línea de dimensión de radio reducida. Ojo, cuando usted está en el plano, no van a poner esto, no van a poner esta flecha gruesa no pertenece al plano. Estas flechas gruesas y esta indicación no pertenece. Entonces esto, ustedes ya saben qué significa. Esto es más grande, este es 8, este está por aquí. Pero solamente dibujo esta partecita, por eso está interrumpido, ¿no? Y así. Y si son en sistemas métricos, hay que hacer una nota. Esto está en sistema métrico. Entonces esto está en milímetros. 30.1 milímetros, 40 milímetros, 23 milímetros. Aquí hay un radio de 10 milímetros y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, algo también muy importante son los extremos redondeados. Los extremos redondeados. Hay algo muy importante que nos dice aquí. Para piezas o elementos con extremos redondeados se deben usar dimensiones totales. Ajá. Para piezas o elementos con extremos redondeados se deben usar dimensiones totales. Miren, aquí tiene 2 que se repiten a esta medida. 2 tienen el mismo radio de esta medida, de 0.4. Entonces aquí supuestamente es un círculo grande, pero solamente se agarra esta partecita, este arco circular, que es de 0.4, y son de 2, y se debe de dar las dimensiones, fíjense. Este es para extremos redondeados. Aquí, por ejemplo, extremos totalmente redondeados, parcialmente redondeados, y aquí con el fin de posición más crítica. Cuando es más crítico, hay que deber señalar todavía más exactamente. Aquí, por ejemplo, de este punto de centro, radio 40, aquí también, ¿no? De radio 40. ¿Y qué significa cuando está entre paréntesis? Que estos no van a ser medidos, que es como una de referencia, ¿no? Cuando está en paréntesis es una referencia, no es medida, es una referencia, pero están dimensionados, ¿no? Entonces, esos hay que tener muy en cuenta cuando dibujamos extremos redondeados. Bien. Dimensionamiento de cuerdas, arcos y ángulos. Esta es una cuerda. ¿Ve? Si esto es una cuerda, quiere decir que de este punto a este punto mide 60. Si está en el sistema métrico, 60 milímetros, ¿no? Y de un arco ya se mide de esta forma. Y tiene un simbolito. Esto significa arco. Y de un ángulo ya tiene en el superíndice un círculo, ¿no? Este es un ángulo. Quiere decir que de aquí hasta aquí sigue un ángulo de 30 grados. Esto de aquí, esta partecita de aquí mide 60 cuando es un arco, y cuando es una cuerda, de aquí a aquí, de este punto a este punto, mide 60, en un arco mide 60 y este es el ángulo de 30. Entonces, esa es la forma de dimensionar cuerdas, arcos y ángulos. No se vayan a olvidar, aquí hay mucha equivocación, aquí bastante se equivocan los alumnos, ¿no? Confunden a veces que esto como si fuera un arco, lo dimensionan como si fuera un arco. No, esta medida 60 es de
este punto hasta este punto. Significa una cuerda. ¿No? Por geometría sabemos que es una cuerda y que es un arco. Muy bien. Elementos esféricos. Esta que parece una S, significa que le hemos cortado. No, esta pieza es larga. Entonces, para no dibujar todo, hemos hecho así como una especie de y aquí hemos achurado. Entonces, esta pieza, como es larga, solamente podemos dibujar esto. Y podemos tenerla en cuenta. Aquí también, fíjense, esta pieza aquí también ha sido cortada porque es más grande, ¿no? Aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esta parte? Esto es extremo parcialmente redondeado, ¿no? Son extremos parcialmente redondeados. Entonces hay que darle su dimensión y hay que decirle que estos son, bueno, en el dibujo se nota que son redondeados, ¿no? Y aquí, esto por ejemplo, es un achurado que es que hay un corte, ¿no? Y aquí tenemos, las superficies esféricas se pueden dimensionar como diámetros o radios, pero las dimensiones deben usarse con el SR o SO. Ojo, significa que estos son redondos, ¿no? Estos son redondos. Por eso dice elementos esféricos. Entonces, cuando ustedes tienen un SO, es que no es circular, sino que esto es como si fuera una esfera. Y una esfera de un diámetro de ¿no? De 1.25. Es cuando son esferas. Bien. Ahora veamos sobre cavidades cilíndricas. Para cavidades cilíndricas, dice la guía, es el medio más comúnmente usado. Es cierto. Ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿no? Otro que es que en el caso dice de que un edificio que va de un lado a otro, si estos no se ven claramente en el dibujo, las dimensiones deben seguir la virtud de TRHU, ¿no? Las dimensiones deben ir seguidas de esta virtud true. Dice, en el caso de un edificio que van de un lado a otro, y si estas no se ven claramente, se debe de poner TRHU. Y otro es que mayormente cuando hay cavidades cilíndricas, cuando son mayormente pequeños, se utiliza la guía. Veamos aquí algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, estos son cavidades pequeñas, muy difícilmente de dimensionar. Entonces, esto significa, esta es la vista horizontal y esta es la vista frontal. Cuando esto tiene esta línea X, perdón, esta línea vertical y esta línea horizontal y tiene introducciones aquí como un signo más, significa que esto es una cavidad circular. Y esto, según la vista frontal, es pasante. Entonces, ¿cuál es la forma de indicar que esto es pasante? Estas cavidades cilíndricas es con una guía, dice. Este es con una línea guía. Entonces, este es pasante y tiene un diámetro de 1.04 pulgadas. Ahí no me dice que es métrico, sino es 0.4 pulgadas. Aquí, por ejemplo, miren, solamente me dan la vista horizontal. No me dan esta vista frontal. Solamente me dan esta vista frontal. Entonces va esta THRU. No es claro, pues no sé yo si esto es pasante o tal vez es a la mitad nada más. Puede ser que sea hasta la mitad. Supongamos que yo estoy utilizando esto aquí, sea hasta la mitad nada más. Entonces pongo THRU. Dice, cuando no sea claro que la cavidad va de plano, de lado a lado, debe poner la palabra true. Entonces, cuando no se nota, se pone de esa forma. Bien. Aquí hay otra. Miren, en esta es la vista horizontal y esta es la vista frontal. Pero esta me dice que es circular y es pasante. No es pasante. Este simbolito me dice que la profundidad. Entonces, esto mide 0.7 de diámetro y de aquí, hasta esta profundidad,
mide bueno, aquí sería una pulgada, 0.75 y una pulgada de profundidad. ¿Ve? Aquí está, fíjense. Este símbolo, todo esto me significa que de aquí es un diámetro de 0.75 y tiene una profundidad de 1.0. ¿No? Esta es la vista visual y esta vista ya no es necesario hacerlo. Esto se llama orificio ciego. Este es un orificio pasante. Esto pasa. Esto queda ahí nada más. Este es un orificio ciego. Entonces, este símbolo, fíjense, este es un símbolo que me indica que no es pasante y que esta es su dimensión de profundidad. No se olviden, esto es muy importante, este símbolo, cuando ustedes ya hagan sus dibujos o lean más que todos los planos. A veces les llegan a ustedes los planos, cuando presenten proyectos les van a llegar los planos y a ustedes les digan, por ejemplo, verificar los planos, tienes que ver si los planos están bien hechos o no. Imagínense, están produciendo 1000 piezas de ese mismo tipo y si usted se equivoca en las 1000 piezas, ¿de quién va a correr la responsabilidad? Del ingeniero jefe, porque él ha dado el visto bueno. Por lo tanto, supongamos que no hay ese simbolito y uno, oye, no sé esto, ¿qué significa esto? No tiene un símbolo, aquí hay 2 medidas, entonces aquí es una tolerancia, que entonces yo rechazo el plano, ¿no? Me tendría que poner este símbolo para que me diga, por ejemplo, que esta es la profundidad de aquí. Entonces, ahí ustedes tienen que tener muchísimo cuidado en el momento de de leer el plano. Bien, dimensionamiento de un grupo de orificios. Bueno, esto ya estamos viendo, quiere decir que aquí hay 4 orificios que tienen esta misma, este 4X significa que hay 4 orificios que tienen este mismo diámetro, ¿no? Igualmente, aquí 6 orificios de 0.5 igualmente espaciados, ¿no? ¿Ve? Están igualmente espaciados. Entonces, esto es el dimensionamiento de un grupo de orificios. Bien, vamos a ver aquí. Pero hay veces resulta que no todos son del mismo tamaño. ¿Y ahí qué hacemos? Muy bien, nos vamos a esto. Reducción de números por guía. Mire, aquí dice 3 por un diámetro de 8.8 indicada por Y. 3 por un diámetro de 8.8 indicada por sistema métricos, milímetros. Entonces, este que está con Y aquí, Y 1, 2, 3, tienen esta medida. Y los otros 3, estos 8.8 y los otros 1, este que no tiene su Y, este que no tiene su Y, tienen esta medida de 8.4. Y estos 3 que tienen su Y, tienen la medida de 8.8. Entonces, no siempre van a tener la misma medida como aquí, como esto. Entonces nosotros tenemos que indicarlos en esta forma. Por eso siempre les decía, un plano se lee, ¿no? Un plano no es para verlo solamente, no solamente para comprenderlo, sino que uno debe de leerlo, aprender a leer un plano. Muy bien, orificios de ranura. Cuando hablamos de este orificio de ranura, es que los orificios son alargados o ranuras se usan para compensar la inexactitud de la fabricación y para favorecer un ajuste. ¿Se da cuenta este tipo de agujerito que hay aquí? Fíjense, uno grande y uno pequeño que están conectadas. Y esto mayormente creo que me parece, en los portarretratos que se pone a la pared, ¿no? El clavito, que es primero de ese tamaño, luego encaja aquí. Entonces, esos son orificios de ranura, que nos ayudan para, compensar las inexactitudes de la fabricación y para favorecer un ajuste. Entonces, entra primero el grande y después cuando lo bajamos, cae en el chiquito nomás. Y cuando queremos sacarlo, supongamos queremos sacar nosotros la piecita, esto lo jalamos aquí, lo volteamos hacia aquí, hacia la izquierda y podemos extraer las piezas, ¿no? Entonces, estos edificios alargados hay que tener que dimensionarlos. El método usado para localizar la ranura depende del
cómo fue hecha dice. Ahora, veamos aquí. Estos, por ejemplo, están dimensionados. La figura dice, muestra el método de dimensionamiento que se usa cuando las ranuras se hacen con máquina. Estas se han hecho a una determinada velocidad, a mayor cantidad, por lo tanto, estos se van a hacer a máquinas, ¿no? Esto ya mayormente se hace con matrices. Eso es igualito como una perforadora, ¿no? De papel. Entonces, que uno aplasta y bota, hace sus agujeros, entonces se llama matriz. Estos se están haciendo con especie de matriz. Entonces, esto hay que dimensionar de esta forma. Ahora, la B dice, es cuando la ranura se hizo por perforaciones y se da la localización de perforaciones. Se hizo una perforación de un redondito aquí, se hizo otra perforación de otro redondito aquí, pero otros círculos. Imagínense ustedes, con una perforadora de papel hicimos dos círculos y luego lo cortamos aquí con una tijera. No, esto mayormente cuando se hace a mano. Esta es la máquina. Y estos son de seguridad, como les decía, esto es, mayormente se utiliza en este tipo de seguritos de ranuras, que son ranuras, se utiliza para las portas de trato, ¿no? Los cuadros, ¿no? Para esa forma. Bien. Ahora vamos a ver lo que se refiere al avellanado. Avellanados, anchuras de boca y cara plana perforada. Oye, vamos a ver, ¿qué es un avellanado? Dice, un avellanado, dice, es una cavidad de lados angulares en donde va la cabeza del tornillo, remache u otro objeto similar a la cabeza plana. A continuación, especificamos mediante dibujos. Muy bien. Miren, esta es una vista horizontal, y esta es una vista H horizontal, esta es de frontal. Horizontal, frontal, horizontal, frontal, horizontal, frontal, horizontal, frontal. Entonces, significa que yo aquí, a veces, si no pusiera yo este avellanado, mejor dicho, esta partecita de aquí que estoy señalando, se llama el avellanado, con fin de que la cabeza de la tuerca se meta aquí y esté siempre plano. Esto esté siempre plano. Imagínense ustedes que hacen un tablero y quieren asegurarlo el tablero, y si lo hacen sin el avellanado, entonces la cabeza del perno, del tuerca, del remache, estaría aquí encima. Estaría encima y no nos dejaría trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Un huequito para que entre la cabeza del perno. Entonces, esto se llama avellanado. ¿Ve? Este es de cara corta, este es cilindro avellanado, aquí también, y esto también es la forma como se describe. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que esto es una guía? ¿No? Me dice que esto mide 3.8 y en la siguiente 0.75 y tiene una profundidad de 0.25. Ajá. Esta de aquí mide 0.38, esta de aquí 0.25 y tiene una profundidad de 0.25. De aquí a aquí 1.25. Todo este símbolo me indica aquí en esta parte. Y aquí tiene un radio de 0.5, ¿no? Esto es solamente para cuerdas. No solamente para cuerdas. Aquí también fíjense, esto ya es delgadita. El ancho de la cabeza de esto puede ser un tornillo, es delgadita. Entonces me está indicando que tiene una profundidad de 0.75, ¿no? Y tiene un diámetro de aquí a aquí, tiene un diámetro de 0.38 y aquí este es un ancho de 0.70, es decir, sí, en realidad cara corta, ¿no? Cara corta. Esta es la profundidad, de aquí, de 0.75. Y es una profundidad pequeña. ¿Por qué no está aquí, la profundidad del esto? ¿Por qué? Porque esto con un simple ajuste se puede esconder. Por eso que dice que es cara corta. De la misma manera, los avellanados aquí tienen su diámetro y su profundidad, ¿no? Entonces, no se olviden, este es el avellanado. Esta también es una forma de decirme la
cómo se dimensiona, ¿no? Cómo se dimensiona. Pero casi poco se utiliza. ¿Por qué poco se utiliza? Porque mayormente esto se cruza entre las líneas de hechurado, ¿no? Pero cuando ya no hay posibilidad, de hecho, tenemos que echar mano a eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Tenemos que echar mano a eso. Ahora, de elementos, vamos a ver, y aquí también ya hay había nada en forma cónica, ¿no? Mira, aquí hay de dos, ¿no? De dos formas, de dos diámetros, aquí también, fíjense, y también hay que tener en cuenta toda esta parte de este dimensionamiento. Muy bien, ahora el dimensionamiento de elementos comunes. Los chaflanes, esta partecita aquí que termina, esta partecita de aquí, se llama un chaflán. ¿Para qué un chaflán? Este chaflán se usa, por ejemplo, esta es una pieza que contiene a esta, ya por eso está achurada aquí, han hecho un corte, entonces, para que pueda encajar bien, se hace un chaflán. No se hace un chaflán. Entonces, ¿con qué fin? De que esta puedan ingresar aquí, por ejemplo, también ahí está un chaflán. Entonces, esta se forma de esta manera, se da un ángulo así de 30 grados, ¿no? Se le da su espesor de igual manera, y esa es la forma. Esa es la forma de indicar cuando se hace un chaflán. ¿Para qué sirve un chaflán? Que nos guía para que esta pueda introducirse a esta parte. Imagínense ustedes un perro, ¿no? Pero que no tenga las líneas. Las líneas, que no tenga las, ¿cómo diríamos? Los pasos, ¿no? Para enroscar, entonces que esto sea liso. Entonces, esta también no va a tener los pasos. Entonces, estas nos ayudan, estos chaflanes, facilita el ensamblaje, entran de frente nada más, ¿no? Porque si estos no tuvieran esto, el momento de ensamblar chocaría aquí, entonces se hace difícil, se hace muy difícil el ensamble. Entonces es algo pequeño que nos guía hacia el ensamble o a la construcción. Muy bien. Elementos que se repiten. Miren, quiere decir que esto, aquí había un corte, y son 16 holes. 16, 1, 2, pero aquí solamente hay 4. Quiere decir que 12 no se han dibujado. ¿Por qué no se han dibujado los 12? Porque tienen la misma medida y tienen un espacio igual, de 9.6. Entonces aquí 9.6, entonces son 16, entonces hay un corte. No nos dibuja largo, pues es lo mismo, ¿no? O podríamos haber hecho aquí también un símbolo de simétrico, ¿verdad? Entonces, haciendo un símbolo de simétrico también podríamos haber ahorrado el trabajo de hacer con este corte. Fíjense que hay varios cortes, aquí también, y dos cortes. Y esta es la forma, jóvenes, cómo se describe cuando los elementos se repiten, y se repiten también en sus dimensiones. Aquí también podría ser de esta forma, igualmente espacial. Cuando utilizamos nosotros, ¿qué? Notas descriptivas. Cuando usamos notas, cuando ya es imposible, podemos utilizar notas descriptivas. Fíjense, no se olviden cuando estamos haciendo, esto significa ángulos, ¿verdad? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Significa, puede ser un arco, por ejemplo aquí, si yo quiero poner esto como un arco tendría que ser la dimensión, ¿no? Con un arquito encima, ¿no? Si yo lo quiero hacer como si fuera esto un arco, ¿no? Pero aquí está en función de ángulos, Entonces un arco es diferente que una cuerda y un ángulo. Y esto se repite así sucesivamente. Bien, seguimos. Pendientes y remates. Aquí lo más resaltante es que dice, la pendiente se expresa como una relación de la diferencia de las alturas o ángulo recto respecto a la línea base de una determinada distancia. Ojo, pendientes y remates.
La pendiente se expresa como una relación de la diferencia en las alturas a ángulo recto respecto a la línea base o de remates. Bien, entonces nos vamos de frente a lo que son las pendientes. Esta es la pendiente. Esta es una línea de pendiente. Mire, está en una relación de 0.2 a 1. ¿No? De 0.2. Este aquí sí que mide 0.2 y de aquí es 1. 1 a 0.2. Ya, este es 0.2 y esto mide 1. Dependiendo del remate. Otra puede ser de esta forma, también más fácil y mejor entendible. No una línea horizontal, pero una vertical. Y aquí también una vertical y es una línea horizontal. Este es un remate. No, esto lo podemos hacer así. O también mediante un ángulo. O esta relación que les decía, esto mide 1 y de aquí mide 2. Esto también es una dimensión de pendientes, pero es más estructuradas en las estructuras. Los arquitectos, los civiles utilizan eso. ¿Da? Otra también de secciones. Esto significa, si está en S, significa que esto es como si fuera un tubo macizo. No, este es redondo, no es un plano. Este corte significa que es un tubo macizo. Entonces aquí también tiene una pendiente, ¿ve? Y hay varias formas. De hecho, hay varias formas. El moleteado. Bien. ¿Qué se refiere el moleteado? El moleteado se refiere, ustedes han agarrado algunas piezas que necesitan ajustar con la mano, pero a veces se resbala. Entonces, ¿qué le hacen? Le hacen rayitas. Le hacen una especie de rayitas. Esas rayitas que nos evitan para hacer un agarre preciso, se llama moleteado. ¿No? Dice aquí, el moleteado está especificado en términos de tipo, el paso y el diámetro antes y después del moleteado. La letra P dice precede al número de pasos. La letra P precede al número de pasos. Cuando no se necesita un control, se omite el diámetro después del moleteado. Cuando no es necesario ponerle el paso, se omite este P. Porque a veces para agarrar no se necesita un dimensionamiento exacto, sino que este es un agarre para que, por ejemplo, una herramienta que ustedes quieran agarrar, y si es liso, no van a poder ustedes agarrarlo, ¿no? Entonces, veamos aquí, este es el moleteado, fíjense, ¿se acuerdan ustedes esto? Hay algunas piezas que tienen esto, pueden ser así de forma, de diamante, le llamamos diamante, o aquí, en esta forma recto. Esto también yo lo agarro aquí, en esta parte puedo agarrar mi mano, en esta parte puedo agarrar mi mano, en esta parte puedo agarrar mi mano. Aquí es de todo, y aquí es parcialmente, fíjense, ¿ve? Entonces, esto, DP, moletear diamante, este P significa el paso. ¿A cuántos pasos está hecho? Eso vamos a ver los pasos, vamos a verlo en las últimas láminas que hacemos. Entonces, este moleteado recto, ¿no? Aquí nos dan el diámetro, lo mínimo después del moleteado, o esta forma. Esta es la forma de dimensionar más que todo una herramienta que tiene un moleteado. Muy bien. Vamos a ver ahora sobre gargantas. ¿Qué son las gargantas? Miren, la operación garganta o estrangulamiento, es decir, corta una cavidad de un diámetro, se hace para permitir que las dos partes embonen. Imagínense ustedes que quieren ustedes introducir una pieza y otra pieza. Por ejemplo, aquí, esta es una vista de una pieza, esta es la vista de otra pieza. Entonces, ¿y qué es cerrado aquí? Si esto es exacto, ustedes saben, ¿no?, que por el aire que hay aquí, esto difícilmente se va a poder colocar. Igualito como un cilindro de motor, cuando quieren colocar dentro de cada cilindro, se padecen porque es bien exacto. Entonces, ¿qué hacen? Se hace esta parte, ven ustedes aquí una partecita con unos fallos, y aquí, miren aquí todavía esto significan las gargantas. Entonces, cuando entran, esto permite que entre aire también, y esto emboque bien. Estos son rectas y estos son circulares, ¿ve? En las circulares nos dan el radio, ¿ve? Este es el estrangulamiento, y estas de aquí se terminan son los chaflanes, ¿no? Chaflanes, y
estrangulamiento. Aquí también fíjense que hay una parte de un estrangulamiento, están los chaflanes, y esto significa estrangulamiento o garganta. Este es estrangulamiento o garganta, este es estrangulamiento o garganta. Este es para que pueda ensamblarse bien. Los chaflanes es que para el ensamble más fácil, y las gargantas o el estrangulamiento para que esto no se emboten, porque si es preciso esto, imagínense como un émbolo de cuando ustedes tapan eso de las inyecciones, así pueden, ustedes tapan la puntita y quieren, aplastan ustedes el émbolo, esto va a tender a repeler, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aire dentro, hay un aire adentro que evita que estas ingrese. Igual sucede en esto. Entonces, para eso se hacen estos estrangulamientos en las piezas. Bien. Bien. Es bastante esto. Bueno, ya vamos a estar terminando, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, longitudes suaves limitadas. Aquí está limitando esta partecita. Mire, a partir de 50, esta pieza está limitando. Ah, ¿pero qué? ¿Para qué hacen esto? Oiga, esto se hace para indicar alguna condición especial. Supongamos que este es 2.50, quiere que sea el maquinado especial, una rugosidad tan pequeñita que sea casi perfecta. Aquí tienes una rugosidad 1 y aquí puede ser una rugosidad 0.5. Este espacio, una rugosidad 0.5. Por eso es que estas longitudes áreas limitadas me indican eso. Indican una condición especial de fabricación o de manufactura. No se olviden bien. Esta es condición especial de manufactura. Aquí también, fíjense, si vemos esto, nos están diciendo aquí vamos a hacer algo muy especial, ¿no? Aquí también algo especial. Pues más que todo siempre son de acabados superficiales, ¿no? Cuando se hace esto, por ejemplo, aquí la broca no puede, en el momento de hacer el círculo, la broca no puede ser muy tosca, puede ser fina. Entonces, el acabado superficial va a ser más exacto. Muy bien. Teniendo en cuenta todo esto, estoy sacando, pueden ustedes consultar este libro, Jensen, Cecil Jensen, Heinz Helzer y Dennis Short, Dibujo, Diseño e Ingeniería de México, el Distrito Federal, y la editorial Mauro Gil.